Ok, vamos a lo que hemos venido y es escuchar la palabra de Dios. Acompáñenme en su Biblia, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Esta es nuestra serie, el Evangelio de Dios. Hoy vamos a hablar de cómo debemos vivir o cómo debe vivir un cristiano que ha sido salvado. Cómo debe vivir un cristiano que ha sido salvado. Y esta es la segunda parte. Si tú recuerdas, hace 2 semanas empezamos a revisar esta porción, pero hoy vamos a cerrar estos 2 versículos que, como habíamos mencionado, nos ponen el fundamento, el cimiento, las zapatas para poder mirar lo que va a venir a partir del versículo 3 hasta el final de la carta, que tiene que ver con cómo nosotros debemos vivir a la luz de la salvación que nos ha sido dada. Entonces, si me acompañas, Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas y luego voy a leer el mismo pasaje de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Habíamos mencionado que esta porción recoge por lo menos 2 aspectos que se desprenden de un hecho que son las misericordias de Dios. ¿Tú recuerdas esto? Solo para traer a tu memoria, estos 2 puntos que estábamos abordando alrededor de estos versículos eran: primero, que en respuesta a su misericordia consagramos nuestros cuerpos. Y el segundo aspecto era que en respuesta a su misericordia renovamos nuestra mente. Entonces consagramos nuestros cuerpos y renovamos nuestra mente en respuesta a las misericordias de Dios. Este es el escenario. Yo puedo hacer esto porque primero observo, disfruto, soy testigo, si tú quieres, de las misericordias de Dios. Entonces, siendo Dios misericordioso, yo puedo entonces consagrar mi cuerpo y renovar mi mente. Es una respuesta a quien Él es. Permíteme citar algunos aspectos alrededor de este primer punto, que es: consagramos nuestro cuerpo en respuesta a las misericordias de Dios. Y este es un llamado de Pablo a que debemos recordar que este cuerpo, el cuerpo que tú tienes, el cuerpo que yo tengo, es el instrumento que ahora es usado para adorar a Dios, para procurar su gloria en todo lo que hacemos, ya sea en la iglesia, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que nos encontremos. Nuestros cuerpos son el instrumento de adoración, son el sacrificio más bien que debemos ofrecer a Dios. Tus ojos deben ser ofrecidos a Dios para que Él reciba la gloria. Nuestros oídos, nuestros labios, todo lo que somos. Y mencionábamos que si el cuerpo es tangible, es esta materia, es esta carne que debe ser ofrecida a Dios en sacrificio. Alguien decía
Adorar es vivir tu vida de tal manera que por lo que dices, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces con tus brazos, con tus labios, con tus ojos, con tus piernas, con tus manos, todo demuestra que Él es más valioso que cualquier otra cosa. La expresión de mi cuerpo, las cosas que yo hago con mi cuerpo debe ser una actitud de adoración a Dios. Y esto es importante, porque de nada nos sirve venir a la iglesia y cantar al Señor y adorarlo y probablemente levantar nuestras manos si el resto de la semana vivimos para nosotros y vivimos para nuestra propia gloria. Hemos señalado que la adoración que nosotros elevamos al Señor es un sacrificio continuo de expresión, de devoción a Dios. Y esto es diametralmente lo opuesto a lo que hacíamos antes de llegar al Señor. ¿Recuerdas Romanos 6? Nuestros cuerpos eran instrumentos de pecado. Esto eran nuestros cuerpos, instrumentos de pecado. Tus ojos, mis ojos eran instrumentos de pecado. Nuestros labios, nuestros ojos, nuestros oídos, todo lo que nosotros éramos, dice Pablo, eran instrumentos de pecado. Eran instrumentos a ser usados para satisfacer los deseos de la carne, las pasiones del corazón. Pero en Cristo, ahora son instrumentos de justicia. Ahora son instrumentos de justicia. Mi cuerpo es usado para la gloria del Señor. Mis ojos miran aquello que trae gloria al Señor. Mis labios hablan cosas que traen gloria al Señor. Y Pablo cerraba esta sección y decía, este es nuestro culto racional. Hacer esto es racional. Hacer esto es la respuesta lógica a las misericordias de Dios. Esta es una respuesta que habla de que entiendo, conozco las misericordias de Dios. No podría moverme de otra forma, hacer las cosas de otra manera si no fuesen en respuesta a las misericordias de Dios. Entonces, si lo que vas a hacer, no puedes hacerlo en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios, no lo hagas. ¿Se entiende la idea? Si lo que tú vas a hacer, no puedes hacerlo en el nombre de Jesús, ni dándole gracias a Dios por eso que tú vas a hacer, no lo hagas. Porque eso no es honroso. Eso no glorifica a Dios. Si al lugar donde tú vas a ir, en ese lugar tú no puedes darle gracias a Dios y lo que vas a hacer no le trae gloria, detente. Ese es el llamado de Pablo. No es un asunto de que estoy orando para ver si lo hago. No. Si ese asunto no trae gloria a Dios, detente. Si lo que vas a hacer no trae gloria al Señor, detente. Si aquello que vas a hacer y mientras lo haces no es grato delante de Dios, detente. Detente. Porque todo aquello que no glorifica a Dios no viene de Él. ¿No es cierto? Todo aquello que no le trae gloria, que no le trae honor a Él, no es de Él. Y el llamado entonces es: detente. Ese es nuestro culto racional. No solo ofrecer sacrificio vivo nosotros, que es lo que Pablo nos decía, sino que mientras hacemos algo podamos glorificarlo. Ese es nuestro culto racional. Lo contrario sería hacer lo que no debo hacer, entendiendo que eso que voy a hacer no le trae gloria a Dios. Es un acto irracional. Es un acto irracional. ¿Por qué es irracional? Porque no estoy pensando en que este asunto
no le va a traer gloria a Dios y es una respuesta inapropiada a las misericordias de Dios. Este es el llamado de Pablo. Y esto es lo que hablamos hace 2 semanas atrás. Entonces entremos con esto en mente, entremos al segundo aspecto que dejamos hace 2 semanas. En respuesta a su misericordia, renovamos nuestra mente. En respuesta a su misericordia, renovamos nuestra mente. Versículo 2 de Romanos capítulo 12. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este es el llamado de Pablo. Pablo está haciendo un segundo llamado acá, ¿no es cierto? El primero era que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y este segundo llamado es al no conformismo, más bien un llamado a la santidad. El llamado es al no conformismo, más bien es un llamado a la santidad. Y este llamado que hace Pablo no es un llamado nuevo. Tú observas en la palabra que desde el Antiguo Testamento Dios hablaba a su pueblo exhortándoles a que no se amolden a las culturas, que no sean como las otras culturas, que ellos fueron llamados aparte para ser diferentes. Tú observas esto desde el Antiguo Testamento, Jesús mismo lo dijo. Pero observemos primero Levítico capítulo 18, versículos 3 al 5. Levítico capítulo 18, versículos 3 al 5. El Señor también dijo a Moisés: di a los israelitas, yo soy el Señor tu Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual mora. Observas lo que está diciendo Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moran, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por las cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. ¿Observas la instrucción de Dios? Clarísima. ¿No es cierto? Se ve clarísima. Pero sucedía lo opuesto. El pueblo escuchaba este llamado de Dios para que se aparten del resto de los pueblos, para que no adopten sus costumbres, y el pueblo hacía lo opuesto. Empezaban a acercarse a otros pueblos paganos, empezaban a tener relación con ellos, empezaban a adoptar sus costumbres, y ya Dios no era el Dios único y verdadero. El pueblo empezó a tener y adorar otros dioses, a pesar del llamado de Dios de no conformarse a ese contexto en el cual estaba el pueblo de Israel. Pero aún llegando al Nuevo Testamento, tú principalmente en el Sermón del Monte, tú escuchas declaraciones de Jesús como: no sean como ellos. ¿Recuerdas estas declaraciones de Jesús? No sean como ellos. No piensen como ellos, no hagan como ellos, no caminen como ellos. Este es el Sermón del Monte. Y alguien decía alrededor de un comentario sobre el Sermón del Monte y el llamado de Jesús a que sus discípulos, aquellos que lo estaban siguiendo, no sean como ellos.
Alguien decía, no debemos ser como el camaleón que adopta su color del entorno. ¿No? Suena más criollo. Entonces podríamos decir, iglesia, no seamos camaleones. No seamos camaleones. No adoptemos bajo ciertas circunstancias el color y la forma de donde nos encontremos. Y estás con amigos que no son creyentes, camaleón. Al mismo ritmo, mismo lenguaje, misma forma, mismos lugares. Estás en el trabajo y tienes amigos que no hablan bien de sus esposas, camaleón, y tú entras allí al mismo tono. Jesús dice, no sean como ellos. El llamado del Señor es a ser distintos. A ser distintos. Quiero que observemos con un poco más de detalle este versículo. Observa que el llamado de Jesús, de Dios en su palabra por medio de Pablo, es no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Ambos verbos son imperativos pasivos en tiempo presente. Tenme paciencia con esto porque tú vas a notar lo importante que es este detalle. Ambos verbos son imperativos pasivos en tiempo presente y empujan a tomar una actitud continua frente a algo. Pero no solamente es una actitud mía, sino que la figura de este verbo es que además hay algo externo a mí que hace algo en mí, que enseguida lo vamos a mirar. Entonces la idea es, debemos seguir negándonos a adaptarnos a las maneras de obrar del mundo y debemos seguir siendo transformados según la voluntad de Dios. Esta es la idea. Lo que la palabra nos está diciendo es, niégate todos los días a adoptarte a las maneras de este mundo. Nota que no es un estado de un momento, es un estado continuo, una actitud continua, una actividad continua en mi vida, a negarme todos los días, a adoptarme a las maneras de obrar de este mundo. Y todo lo contrario, debemos seguir siendo transformados. De manera continua, intencionalmente debemos seguir siendo transformados según la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Que el día que tú naciste de nuevo, el día que yo nací de nuevo, Dios hizo una obra extraordinaria en nuestras vidas. Pasamos de muerte a vida, de tinieblas a luz. Pero no olvides que aún frente a este nuevo nacimiento hay residuos del viejo hombre que de continuo se rebelan contra Dios. ¿No es cierto? Por eso seguimos pecando. Por eso seguimos pecando. Porque hay algo en nosotros que se levanta contra Dios y nos empuja a hacer algo, Romanos 7, que a veces no queremos hacerlo porque sabemos que no glorifica a Dios, porque sabemos que no responde a las misericordias de Dios, pero de todas maneras terminamos haciendo aquello. Resultado, dice Pablo, miserable de mí. Es un caminar, es una lucha continua. Por eso el llamado de Pablo es, niéguense todos los días a adoptarse a este mundo y por el contrario, sigan todos los días siendo transformados según la voluntad de Dios. Todos los días. Todos los días. Mañana cuando te levantes, tienes que tomar la resolución de negarte a adaptarte a este mundo. Tienes que tomar la resolución de mañana que Dios te siga transformando. Hay una paráfrasis de un doctor en teología que describe estos verbos y él dice, no permitan que el mundo que los rodea los comprima para adoptarlos a su propio molde. Más bien, dejen que Dios les renueve la mente desde adentro. Pablo tiene en mente
que el hombre tiene una inclinación por naturaleza a ser imitador. ¿No? Sí. Tú miras a los más chavitos, los más pequeños, las niñas, y si miran algo en la tele, lo que fuese, quieren como vestirse igual y peinarse igual y los chavos tener el mismo corte. Si hay un músico en particular que les gusta a los jóvenes, se tratan de peinar igual, vestirse igual y por naturaleza el hombre es imitador. Pero Pablo, teniendo esto en mente, nos va a llevar a una encrucijada. Escucha bien, iglesia. Por naturaleza somos imitadores. Por naturaleza lo somos. Insisto, Pablo tiene esto en mente y nos está conduciendo a una encrucijada, y es la siguiente. Tú tienes que decidir, tú tienes que definir a quién vas a imitar. ¿A quién vas a imitar tú? En esta encrucijada, el primer camino es imitar al mundo actual con su sistema de valores. El otro camino es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y Pablo nos está diciendo, en esta encrucijada, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿A quién vas a imitar? ¿Vas a imitar el sistema de valores de este mundo? ¿O vas a imitar, seguir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Observa, y volvamos a nuestro análisis de estos verbos. Observa que llamado es a tomar la decisión todos los días de nuestra vida. Todos los días. Cada momento estamos decidiendo conformarnos a este mundo y sus pensamientos, sus razonamientos, su sistema de valores, sus estándares, la forma en que hacen o dejan de hacer las cosas, o nos conformamos a Cristo. Esta es nuestra decisión. Hoy, domingo, todos queremos ser como Cristo. Todos queremos conformarnos a su imagen y semejanza. Pero ¿qué tal lunes en medio de las presiones? ¿Qué tal lunes en medio de las pruebas y las tentaciones? ¿Qué del lunes en medio de tus compañeros de universidad que no conocen a Dios probablemente? Y que su sistema de valores tiene un parámetro que es este mundo y el sistema de este mundo. ¿Qué tal tus compañeros de trabajo? Todos los días, dice Pablo, debemos tomar esta decisión frente a esta encrucijada. ¿A quién vamos a imitar? Ahora, esta palabra conformar, que es la que está usando Pablo en el versículo 2 de Romanos 12, en el texto original tiene la idea de apariencia exterior. Esta expresión de Pablo, conformar, escucha bien, tiene la idea de apariencia exterior. Y transformar tiene la idea de sustancia interior. Ahora sí, la diferencia se hace mucho más significativa. Pablo nos está diciendo, ¿tú quieres vivir de apariencias? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Tú quieres vivir luciendo de una forma, de una manera que no eres, pero aparentas? ¿No es ese el sistema, la filosofía, los valores de este mundo? ¿No es lo que los medios, los streaming, todo lo que tú quieras, enseña apariencia? ¿No es la bandera de este mundo, o una de sus banderas de este mundo, la apariencia? Entonces Pablo vuelve a preguntarnos, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir aparentando cosas que no eres? ¿O quieres ser transformado desde tu interior para que todo lo exterior exprese que tú conoces al Señor? ¿Cómo vives alrededor de esto? ¿Cómo vives alrededor de esto? ¿Vives con apariencias?
Domingos es lenguaje cristiano. Sí, mi hermano, sí, Dios te bendiga y Dios. ¿Y el resto de la semana? Tus ojos domingo honran al Señor. Pero ¿y el resto de la semana? Apariencias. Otros traductores, alrededor de este versículo 2, esta primera parte que estamos revisando, dicen: no adoptes la moda exterior y pasajera de este mundo, sino sé transformado en tu naturaleza íntima. Observa que la apariencia exterior es regulada por los tiempos y las modas, ¿no es cierto? Sí, es regulada por los tiempos y por las modas. Entonces tú conoces gente que corre de un lugar a otro adaptándose a las modas y a la apariencia exterior de este mundo. ¿Has escuchado frases? Y entiéndase lo que estoy tratando de decir, no es que esté mal, pero está mal cuando ese es el ancla en mi corazón. Eso no está a la moda. Ese tu peinado parece de la época de mi abuelito. Eso que usas ya no, te ves mal. Entiéndase lo que estoy diciendo, no está mal. Oye, vístete bien, por favor peínate, tómate el tiempo de ir a la peluquería, lo que fuese, no está mal eso. Lo que estoy enfatizando es la corriente, la preocupación, el afán de lucir a la moda, de dejar que las corrientes de este mundo, las filosofías de este mundo me hagan lucir una vida de solo apariencia. Solo apariencia. Yo debo recordar que si bien, como dijimos, este mundo tiene un sistema de valores y de prioridades contrarias a Dios, debo recordar que este mundo no es pasivo. Este mundo, su sistema, es un mundo activo. En todas las áreas de valores, este mundo es activo, busca que yo viva de manera contraria a quién es Dios. Todo el tiempo, en todas las áreas de la vida, en la relación con mi cónyuge, no funciona. ¿Qué dice el mundo? Dilo porque sabes. Sí, sepárate. El mundo dice: ¿por qué no viven primero? Y si hay química, ¿no? Si hay feeling entre ustedes, entonces se casan. Ese es el sistema del mundo, ese es el pensamiento del mundo. Dios dice que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Notas lo contrario de este sistema del mundo? Todo es apariencia, todo es lo que funciona, todo es instantáneo, todo es el momento. Este mundo, el sistema de este mundo, desprecia lo que verdaderamente tiene valor. Este sistema desprecia la gloria, la hermosura, la majestad de nuestro Señor y Salvador. ¿No es que los ridiculizan? ¿No es que ridiculizan a Jesús? Sí. ¿No es que en las redes circulan chistes acerca de Jesús, menospreciando quién Él es? Este es el sistema, y cristianos riéndose. El llamado es: no se adapten, no imiten las conductas, las costumbres de este mundo. Y parte del énfasis de esta expresión de Pablo es un llamado a rebelarse contra este sistema. Sí, esa es la palabra apropiada. Rebelarse contra el sistema. Contra este sistema que es contrario a Dios. Contra este sistema que opaca o busca opacar la gloria
de Dios revelarse. Es ese llamado. Es como me revelo. No es una marcha por si acaso. No es ir a tirar bombas, cohetes, botellas, palos. No, ese no es el llamado. Tu vida. Ese es el llamado. Nuestras vidas deben resistir el sistema de este mundo. Sé el padre que debe ser, sé el hijo que debe ser para la gloria de Dios. Ese es el llamado. Esa es la forma de resistir. Sé el trabajador, sé el jefe, contrario al sistema, que en lo que hace glorifica a Dios. Ese es el llamado. Haz negocios para la gloria de Dios, contrario al mundo, contrario al sistema, mucho del sistema. Que hacemos negocios solo para enriquecernos y no importa a quién pisamos en el camino. Contrario a las escrituras, trabaja, come de tu trabajo y comparte con el que no tiene. Este es el llamado. Observe Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios 2, versículos 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales, subraya esa palabra, anduvieron en otro tiempo, ¿según qué? Observa eso. Dice Pablo, en otro tiempo cuando estabas muerto, tú andabas, ¿cómo? Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, incluido Pablo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Llamado de Pablo, esto eras antes. Hoy, conociendo al Señor, tú no puedes pretender vivir para satisfacer los deseos de tu carne. No puedes. ¿Cuál la razón? Romanos capítulo 12, versículo 1. Les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál la razón por la que yo no me conformo a este mundo? ¿Cuál es la razón por la que yo resisto a este mundo y su sistema y sus modas, sus pensamientos y valores? ¿Cuál es la razón? Las misericordias de Dios. El traer a mi memoria todo lo que Él hizo, eso me sostiene para resistir al mundo. Entonces la pregunta para nosotros puede ser, ¿cuál es el camino? Sí, contemplando las misericordias de Dios, pero ¿cuál es el camino para no adaptarnos a este mundo? ¿Cuál es el camino para no imitar las conductas, costumbres de este mundo? Y Pablo responde en el versículo 2, que es una respuesta en función a contemplar las misericordias de Dios, es transfórmense mediante la renovación de su mente. Transfórmense. En el texto original, la palabra transformarse es metamorfeo, de donde viene la palabra metamorfosis. Y esta palabra es un verbo, otra vez, imperativo pasivo. Tenme paciencia con estas cosas, y lo menciono solo por la riqueza que tiene el poder explorar esto. Entonces este es un verbo imperativo pasivo, y esto es, alguien decía, esto es extraño, porque como que el sentido es que yo permanezca en quietud, ¿no? Da esa sensación, esta idea del tiempo verbal de esta palabra. Pero lo que realmente está diciendo el texto es, déjate transformar. Hay una disposición mía, pero hay una fuerza externa, Dios, quien me transforma mediante su espíritu, quien mora en mí. Otra vez, déjate transformar. No pelees con Dios. Deja de pelear con Dios. Deja de resistir a Dios de tal forma que Él pueda operar y obrar en ti. Déjate transformar. Deja que Él haga su obra en ti.
Ese es el sentido. No estamos hablando de salvación, iglesia, escucha, no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido salvado por gracia y siendo hoy creyente y teniendo el Espíritu Santo en él, por mi resistencia a ser transformado, moldeado, santificado por el Señor, puedo permanecer haciendo mis cosas, ¿no? Puedo permanecer en ciertas áreas de mi vida todavía adaptado, amoldado a este mundo. Y Pablo dice, es suficiente. Déjate transformar. Déjate transformar. Entonces debemos recordar que la verdadera santidad no consiste simplemente en tratar de cambiar nuestra conducta. No. La santidad no solo es un cambio de conducta, no es un escenario donde, estabas haciendo esto mal, mira, tienes que hacerlo ahora bien y es de esta manera. No solo es un cambio de conducta, es una revolución en nuestro interior, operada por el Espíritu Santo, por la luz de su Evangelio que penetra e ilumina nuestro entendimiento e instala en nuestros corazones y mente una nueva forma, una nueva manera de ver la vida. Esto es, déjate transformar. Deja que su Evangelio penetre hasta lo más íntimo de tu corazón y arranque todo lo que no cuadra con él, todo lo que no cuadra con su santidad, con su palabra. Deja que su Evangelio permee tu mente de tal forma que pensamientos, valores, estándares, estilos de vida que no armonizan con su Evangelio sean arrancados. Este es el llamado. ¿Por qué? Porque es inconsistente tener años en el Señor y seguir teniendo prácticas como las que teníamos antes de llegar a Él. Es inconsistente. Es inconsistente con la obra que Dios quiere hacer. 2 Corintios, yo creo que describe de manera extraordinaria el proceso de transformación que Dios lleva adelante con nosotros. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3. Con el rostro descubierto, escucha bien, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Observa lo que está diciendo el texto. ¿Cuál es el camino para nosotros ser transformados? Iglesia, ¿cuál es el camino para nosotros ser transformados? Contempla. Es lo que el texto está diciendo. Contempla como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados. El camino para ser transformados es mira al Señor. Contempla al Señor. ¿Dónde lo contemplo? Su palabra. Contempla al Señor. Observa al Señor. Escucha al Señor. Y entonces somos transformados. No hay otra forma. No hay otro medio. ¿Quieres dejarte de conformar a este mundo y conformarte al Señor? Empieza a contemplar a Dios, su gloria, su majestad, su gracia. Siendo más textuales con el versículo, capítulo 12, versículo 1, contempla sus misericordias. Este es el camino. Dejas de contemplar al Señor y tu vida entra en pausa. Dejas de mirar al Señor y tú vas a empezar a adoptar el sistema de este mundo. Porque no hay hombre sobre este planeta Tierra que no adopte uno de estos dos caminos. O adoptas, sigues al Señor y eres transformado por Él, o te amoldas a este mundo. Decide cómo quieres vivir.
Pero no puedes vivir tu vida solfeando entre los caminos. No, pues aquí me gusta y luego salto y como que esto está chido, vuelvo a saltar a este otro lado y como que suena bien. No puedes vivir tu vida así. Porque uno de los caminos va a dar evidencia de quién eres. Uno de estos caminos va a hablar si has nacido de nuevo o no. No hay forma de ser transformados si no contemplamos al Señor. De hecho, Salmo 115:8 recoge esta idea y dice: se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Tú recuerdas que versículos previos está hablando sobre imágenes hechas por manos de hombres, ¿no es cierto? Ese es el contexto. El salmista dice: tienen ojos, estas imágenes que son hechas por los hombres, dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen labios pero no hablan, tienen pies pero no puede andar. Estas son las que se llaman los ídolos, sí, pero imágenes, las imágenes hechas por el hombre de yeso. Y el salmista dice: así se volverán como ellos los que las hacen y todos los que en ellos confían. Es que nosotros al final de la ecuación nos convertimos en aquello que adoramos. Nosotros al final de la ecuación nos convertimos en aquello que adoramos. ¿Qué adoras tú? ¿Cuál de estos dos caminos? ¿Qué adoras tú? En eso te vas a convertir. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4 dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pablo está señalando algo que es extraordinario. Pablo está señalando que el mismo proceso que Dios usó en nuestra conversión, abrir nuestros ojos a través de la predicación del evangelio, para que veamos nuestro pecado y nuestra condición y podamos observar a Jesucristo como el todo suficiente Salvador nuestro y podamos rendirnos a Él. Es el mismo proceso que Dios usa para nuestra santificación. Es exactamente el mismo proceso. Dios abre nuestros ojos para confiar en Él, para arrepentirnos y creer en Él. Y a lo largo de nuestro caminar cristiano, en este proceso de santificación, Dios está abriendo nuestros ojos para mostrarnos la condición de nuestro corazón y señala y dice: cambia, cambia. Y nos damos cuenta que no podemos. ¿No te ha pasado? Que hay asuntos en nuestra vida que sabemos deben ser cambiados, pero no podemos cambiar. Entonces el Señor, en Cristo, por la obra de su Espíritu Santo, empieza a transformarnos. ¿Cuál es el medio que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4? ¿Cuál es el medio? Su palabra. Lo que está diciendo Pablo es: no dejes de predicarte el evangelio. No dejes de predicarte el evangelio. Recuérdate todos los días el evangelio. Recuerda todos los días, en nuestro contexto, las misericordias de Dios. No pases por alto quién Él es. Un escritor, Ferguson, dice: en la medida que la grandeza del evangelio comienza a llenar y expandir nuestras mentes, mientras llegamos a conocer al Hijo de Dios a través de la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, un proceso de cambio toma lugar en nuestros pensamientos,
en nuestros sentimientos, en nuestros deseos y en nuestro vivir. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios obran juntos, transformándonos activa y poderosamente. Fin de la cita. Ese es el poder del Evangelio. Es que el Evangelio nos va a transformar. Pero no olvides lo que está diciendo Pablo. Mi parte es la disposición a decir: Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Estoy cansado de vivir de esta manera, de decir que te conozco y te sigo, pero negarte con mis hechos. Señor, cámbiame. Esta es la disposición del corazón. Entonces Dios empieza a obrar, y Dios me transforma, y Dios me renueva. Observa lo que dice Pablo en nuestro texto de Romanos 12, 1, 2. Solo de este modo podemos verificar entonces cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Cuando la mente es renovada por la palabra de Dios, comenzamos a valorar, comenzamos a valorar la gloria, la hermosura de Jesucristo por encima de todas las cosas. Y encontramos en Cristo nuestro mayor deleite. Esto es lo que sucede. Cuando yo me dispongo a ser transformado por Él, lo que está sucediendo es que empiezo a amar, a valorar, a apreciar, a admirar más quién es Cristo que lo que el mundo ofrece. Entonces observa ahora que este es un asunto, una cuestión de amor. ¿A qué amas más? ¿Qué amas más que a Cristo? Porque si yo amo a Cristo y puedo disfrutar de sus misericordias, todo lo que Él tiene para mí es muy valioso, que no estoy dispuesto a negociar con las cosas de este mundo. Es que Él es todo, Él es glorioso, Él es majestuoso, su gracia es abundante. Él no se compara con nada ni nadie de este mundo. Él es todo suficiente. Pablo diría a los hebreos: Cristo es mejor que cualquier cosa en este mundo. Pero lo es para ti. Cristo es mejor para ti que cualquier cosa, placer, deseo, emociones que este mundo te pueda ofrecer. Por eso dice la palabra, para que verifiquen. El sentido es para que comprueben. No es simplemente, la idea no es simplemente de saber cuál es la voluntad de Dios. Ese no es el sentido. Es que ahora yo veo que esta es la voluntad de Dios y yo entiendo que esto me conviene. ¿Notas la diferencia? ¿Notas la diferencia? Luchamos mucho por entender cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando entendemos que Él es suficiente en todo y todas las acciones que le traigan gloria a Él en los parámetros de su palabra, eso es bueno, eso es aceptable, eso es perfecto. No es como este asunto: voy a orar para ver si me congrego. Tú debes congregarte. Voy a orar para ver si tengo que orar por este asunto. Tú tienes que orar. Estoy orando para ver si evangelizo. Debes evangelizar. Obediencia es la respuesta adecuada a la voluntad de Dios. Observa que cuando yo entiendo y observo y contemplo las misericordias de Dios, yo puedo anclar en mi corazón el hecho que la circunstancia que hoy me toca vivir es buena, es aceptable y es perfecta. Tal vez tú digas: no, usted está mal. Usted está mal. Una enfermedad no es buena, mucho menos aceptable, y no es perfecta. Pero si tú contemplas las misericordias de Dios, las misericordias de Dios que se renuevan todos los días, sin excepción, no hay día que sus misericordias no sean renovadas para con nosotros,
Yo puedo entender que si en este día a Dios le place ponerme en una cama, esa es su voluntad. Y es buena, y es agradable, y es perfecta. Yo puedo entender esto porque sé en quién he creído. Yo puedo entender esto porque sus misericordias son abundantes, su gracia es suficiente. Pero me cuesta entender cuando dejo de contemplar sus misericordias. Me cuesta entender el por qué hoy vivo lo que vivo, porque he dejado de ver, de observar al Señor. Me cuesta confiar y descansar porque mi visión de Dios ha sido opacada. La visión de Dios se ha eclipsado en mi vida. ¿Tú sabes lo que es el eclipse? Es cuando la luna se interpone entre el sol y nosotros. Dejamos de contemplar la luz porque hay algo que se ha interpuesto. Eso mismo sucede en nuestras vidas. Dejamos de contemplar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta porque algo se ha interpuesto en nuestra visión de Dios. La pregunta es, ¿qué has puesto tú en tu vida que te esté impidiendo ver la luz de Cristo? ¿Qué es ese obstáculo que te impide mirar al Señor y que te lleva a cuestionarlo de continuo por las cosas que están sucediendo? Porque cuando retiro este obstáculo, puedo mirarlo y puedo aceptar su voluntad con gratitud. Tiempos de escasez, gratitud. Tiempos de abundancia, también gratitud. Tiempos de salud, gratitud. Tiempos de ausencia de salud, gratitud. No importa las circunstancias. Es el Dios soberano que orquesta todo para nuestro bien y para su gloria. Permíteme cerrar con esto. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Pablo dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Tú sabes cuándo fue escrito esto? 30 años después de que Pablo se encontró con Jesús de camino a Damasco. 30 años después. Y tú miras ese paréntesis de 30 años en la vida de Pablo y tú puedes observar todo lo que él vivió. Tiempos de escasez, ¿no es cierto? Tú recuerdas esto. Naufragios, azotes, cárceles, y la pasó duro. Uno podría decir al final de esos 30 años, cuesta seguir a Cristo. Es luchado, es difícil, hemos sido llamados a padecer aflicción por Él. Y sí es cierto, o en parte es cierto, que en nuestro caminar en Cristo enfrentamos aflicción sin lugar a dudas, pero no es difícil seguirlo si es que no estoy amando al mundo más que a Él. Pero Pablo al final de estos 30 años, yo creo que él está, porque está escribiendo, está sentado, y se pone a reflexionar y a mirar las misericordias de Dios. Y Pablo dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista, en comparación al incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor. Lo he perdido todo, pero eso todo para mí es basura. Es basura. ¿Qué es aquello que amas más que a Cristo? ¿Qué es aquello que cautiva tu corazón más que Cristo? ¿Qué es aquello que tú entiendes te trae más deleite que Cristo? ¿Qué es aquello que para ti es mejor que Cristo? Porque nuestra oración debería ser como la de Pablo. Todo esto, todo lo tengo por basura. Y es este Pablo el que tenía un aguijón. Y Pablo está diciendo, no importa el aguijón, tu gracia es suficiente. No importa la condición, tengo que hacer redes a veces pasar como hambre. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Cómo funciona el contentamiento de Pablo
el llamado apóstol del Señor, para que al final de sus días diga: Cristo es mejor y todo esto es basura. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Él para ti? Tú puedes decir lo mismo hoy como Pablo. Tú puedes decir hoy: cuando yo miro al mundo y veo a Cristo, todo lo del mundo me parece basura en comparación a quien Él es y conocerlo a Él. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Porque esta es la exhortación de Pablo. Recuerda esta encrucijada: o sigues al mundo o sigues a Cristo. O te adaptas a este mundo o eres transformado por el Señor. ¿Cómo está tu vida espiritual hoy?